que no estaban presentes. Vamos a dar inicio a la clase. Pues quedamos en que se realizará entonces los martes por este medio y que los parciales se harían presenciales, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Aló. ¿El silencio es que sí están de acuerdo o el silencio es que no están de acuerdo? Sí, doctor, buenas tardes, yo ya he socializado con ellos, entonces sí, doctor. Bueno, listo. Entonces vamos con el siguiente tema. Pues yo creo que pues lo mejor fue hacer esto porque la vez pasada yo creo que sí hubo inconvenientes para los que estaban en casa y hubo inconvenientes para nosotros ahí también porque pues no se podía como organizar bien eso. Bueno, entonces vamos a hablar en epidemiología de la enfermedad en la población. Recordemos que la epidemiología busca estudiar la distribución y frecuencia de una enfermedad y los factores que tienen relación con esa distribución o que afectan esa distribución y esa frecuencia con el fin de prevenirlo. Esos factores pues vienen a ser como las causas, ¿cierto? Entonces, perdón un segundito que es que esto no me dio. Listo. Recordemos nosotros que estamos en un ambiente donde vivimos, donde nosotros nunca vamos a estar aislados de nada, incluso ahora que la pandemia definió o nos puso a vivir en cuarentena, en aislamiento, pero nosotros no estábamos aislados del entorno, vivíamos en constante interrelación, ya sea con los domicilios que llevaban los paquetes a la casa, con los otros miembros de la familia. Entonces, no vivimos aislados. Entonces, muchas veces aparecía por ahí que un paciente que tuvo un COVID-19, pero él nunca salió de la casa, pero a la casa o llegó alguien, ya sea a llevar un domicilio, y estuvo en contacto con ese alguien, porque pues y es imposible que durante cerca de un año estemos pues completamente encerrados. Ese ambiente tiene múltiples factores que pueden afectar de una manera u otra la salud. Algunos favorecen la salud y otros la empeoran. Si nosotros estamos en un ambiente deportivo, pues lógicamente que eso favorece unas cosas en la salud, pero los deportistas también tienen lesiones que pueden afectar su salud. Entonces, estamos metidos en un mundo que está lleno de factores que afectan para bien o para mal nuestra salud, con un agravante. El hombre ha modificado ese ambiente y es capaz de modificar el ambiente en diferentes características. No sé si ustedes hayan escuchado que los chinos han estado sembrando nubes, y pues que eso afectaba a los países vecinos. Desconocemos si esta situación actual de invierno en todo el mundo pues tenga que ver con que eso sí les haya funcionado o no les haya funcionado, pero el hombre siempre ha tratado de modificar y esas modificaciones que se hacen al ambiente, por ejemplo, cuando estamos haciendo el túnel de la línea, pues se afectaban las aguas de las que se servían municipios como Calarcá, posiblemente Barcelona, lo cual afecta la salud de las personas. Ese contacto que tiene el hombre con el ambiente o con la naturaleza explica la mayoría de los problemas de la salud. Otros pues van a ser
problemas genéticos, congénitos, ¿cierto? Pero la mayoría tienen que ver con la interrelación del hombre con el ambiente. Incluso muchos de los problemas congénitos o genéticos tienen relación con problemas ambientales, con intoxicaciones que pueden alterar los genomas y llevar a que el hombre desarrolle una enfermedad. Entonces, nosotros como médicos debemos aprender a utilizar ese conocimiento que adquirimos desde el punto de vista biológico para buscar cómo interactúa el hombre con agentes productores de enfermedad y con los reservorios de enfermedad dentro de un ambiente. Cuando nosotros aprendamos a descubrir la manera como interactúa un germen, por ejemplo, en el ambiente con el hombre, pues vamos a aprender a prevenir esa enfermedad, que es lo que ha pasado con el SARS-CoV-2 COVID-19. Inicialmente se desconocía cómo se transmitía y entonces encontrábamos todas esas parafernalias que utilizaban los tratantes de los pacientes, que se ponían casi escafandras y cosas para atenderlos, pero en la medida que se pudo explicar desde el punto de vista biológico cómo es la interacción del hombre con ese germen que es el virus del SARS-CoV-2 COVID-19 y el medio ambiente y cuáles eran los posibles reservorios que podían existir, como por ejemplo el contacto de las manos con las mucosas, pero tenía que ser muy reciente ese contacto con el virus para transmitirlo. Pues eso llevó a que se pudieran implementar las medidas que actualmente se utilizan desde el punto de vista de bioseguridad para prevenir la enfermedad. Y entonces, el objetivo principal de la epidemiología, y que no se les vaya a olvidar, que lo tengan siempre presente, el objetivo principal, no el único, pero sí el principal de la epidemiología, es llegar a identificar las causas alterables de una enfermedad. ¿Qué son causas alterables? Son aquellas que yo puedo modificar. Que si a mí me dicen que el sobrepeso lleva a, supongamos, es uno de los factores de riesgo para un infarto agudo de miocardio, pues yo puedo alterar el peso del paciente colocándolo pues en una dieta de reducción de peso. Pero yo no puedo modificar la edad de ese paciente. O sea, si la edad es un factor de riesgo para enfermedad coronaria, ese factor de riesgo no es modificable. Entonces sí, es muy importante saber que hay factores de riesgo como la herencia, la edad, que pueden afectar de una manera u otra el resultado en un paciente con relación a desarrollar o no desarrollar determinada enfermedad. Pero desde el punto de vista de epidemiología, nosotros tenemos que identificar cuáles son esas causas que yo puedo entrar a modificar de una manera u otra. Entonces, que es que también el colesterol, entonces yo puedo modificar el colesterol en el paciente. Si se puede modificar bien, si no se puede modificar, pues entonces no sería, pero en este caso se puede modificar con dieta. Que es que para esa enfermedad existe por allá un receptor, un HLA, no sé qué, y eso se puede modificar, pues hasta ahora no. Puede que a punta de ingeniería genética llegue el momento en que se puedan modificar muchas de estas cosas, pero
si bien la humanidad, la comunidad científica ha tratado de hacer modificaciones, pues desde el punto de vista bioético, pues hay ciertas limitaciones y entonces nosotros sabemos que hay unas causas que se pueden alterar o que se pueden modificar y otras que no. Entonces recuerden siempre, el objetivo principal de la epidemiología es identificar las causas alterables de la enfermedad. Pero entonces, ¿qué es una causa? Nosotros en biometría recreativa el semestre anterior vimos por allá cuando estábamos viendo regresión lineal simple que utilizábamos dos variables. Una que considerábamos que era una variable independiente y otra que llamábamos variable dependiente. Y que cuando nosotros modificábamos esa variable independiente que es X, se modificaba el resultado de Y. Eso que encontrábamos allí no era más que una relación estadística donde uno dice, este resultado se ve afectado por el cambio que hay en la primera variable. Pero pueden existir relaciones desde el punto de vista estadístico entre dos variables y relaciones causales que son diferentes. Entonces, nosotros debemos buscar qué hace que haya algo que nos modifique un grupo de personas o se formen categorías de personas eh, que tienen una enfermedad y otros que no. Entonces se forman categorías donde uno dice, nosotros tenemos un grupo de personas que a partir de cierta edad va a desarrollar hipertensión arterial. Un grupo de personas que a partir de ciertas características desarrolla enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro grupo de personas que puede estar desarrollando una enfermedad como la diabetes mellitus. Algunos dicen mellitus, pero es diabetes mellitus, no tiene tilde. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a definir, que hace que haya un grupo de personas que desarrollan una enfermedad y otro grupo de personas que no la desarrolla. Y eso es lo que vamos a hacer con el estudio del fenómeno causal o causalidad. Y para eso, pues, nos tenemos que volver investigadores, aunque nosotros lo somos desde el nacimiento. O sea, todos tenemos el espíritu investigador, lo que pasa es que no todos lo desarrollamos. Pero el espíritu investigador existe desde que uno nace hasta el último día de su vida, donde todo el tiempo el hombre está en la búsqueda de la explicación de múltiples fenómenos. En el libro Los años mágicos de Selma Freiberg, ella caracteriza a todo bebé que está empezando a caminar como un científico. Los niños tocan un interruptor, ven que la luz se apaga, vuelven y lo tocan y ven que se prende, y vuelven y lo tocan hasta que lo funden. Pero ellos, ¿en qué están? Están tratando de descubrir cuál es la relación que hay entre ese interruptor y el bombillo que se enciende. La explicación para ellos, pues, es simple. Toco el interruptor y allá se enciende. No conoce todo el resto de fenómenos que ocurren con el proceso de la energía para que haya luz.
Y entonces también encuentran por ahí que el niño descubre la ley de la gravedad y los padres se enojan porque el niño es dañino, porque deja caer las cosas, pero él empieza a descubrir que ocurre algo cuando él voltea el jugo o cuando deja caer el vaso. Y eso lo va llevando a uno a buscar explicación de los diferentes fenómenos naturales. Y desde niños desbaratan los juguetes, los vuelven a armar, y llega el momento en que se los olvida y se les queda desbaratado. Empiezan a desbaratar el juguete para ver por qué es que el juguete habla, por qué chilla, por qué emite de diferentes sonidos. Pero entonces todos tenemos ese científico interno guardado por allá que algunos van a desarrollar más que otros. Entonces, nosotros nos vamos capacitando para estar en este mundo a través de ir descubriendo los fenómenos y las explicaciones de los diferentes fenómenos. A algunos simplemente les dicen 2 más 2 es 4 y se tienen que quedar con ese dogma, y algunos ni siquiera se interesan por, por qué 2 más 2 son 4. En nuestra época se utilizaba el ábaco para explicarle a uno eso, otros utilizaban monedas y le van mostrando a uno la explicación de cada una de estas cosas. Entonces, nosotros debemos utilizar esa capacidad que nos dio el Creador para quienes somos creyentes en Dios, o no sabe uno si la energía para los que creen que eso es a base de la energía o alguna otra cosa, no sé, pues los que no tienen creencias, pues cada uno pensará que existe alguna explicación para los fenómenos naturales. Alguna vez leí en una revista cómo un científico se puso a analizar si la oración podía curar a los pacientes. Y encontró pues que había pacientes que se curaban más en el grupo que donde los oraban por ellos y ellos oraban que en el otro grupo. Y al final el hombre que es un ateo llegó y dijo pues que como ateo pues no le queda más que decir que existe algo raro en la oración y que debe haber un fenómeno pues sobrenatural que hace que por los que oran sanan y por los que no oran pues no sanan tanto como entre los que están orando. Pero existen, eh, o sea, circunstancias que hacen que se pueda hacer relación entre los fenómenos naturales o fenómenos sobrenaturales como los milagros y posiblemente la creencia en alguien. Y a todo eso se le ha tratado de buscar explicación. ¿Qué pasa? Que no por todo el que oran se sana, entonces ahí el fenómeno hay que empezar a estudiarlo desde el punto de vista de asociación, pero asimismo como no todo el que le ponen una penicilina se le quita el estreptococo beta hemolítico, y entonces todos esos fenómenos vamos a aprender a estudiarlos. Y entonces, ¿qué premisas se tienen que tener desde el punto de vista de investigación? Lo primero, que hay unos eventos que siguen a otros en el tiempo. Lo que ocurre con el bombillo que se enciende después de que toco el interruptor cuando yo soy un niño. Que ese fenómeno tiene que tener una relación de tiempo entre uno y el otro, así sea una milésima de segundo. Es que yo ingiero
un alimento y después me broto. Entonces le echo la culpa a la carne, porque es que yo ingerí una carne y después me broté. Pero no necesariamente tiene que ser la carne, porque puede ser que esa carne la preparen siempre con un adobo específico al cual yo soy alérgico y pues yo le voy a estar echando la culpa a la carne. Yo me tomo el tinto y se me sube el azúcar, pero es que no es por el tinto, es porque pues le echo azúcar al tinto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que para hacer definiciones de causalidad hay que primero verificar que los eventos siguen a otros eventos en el tiempo. Pero hay algunas características específicas que le permiten a un observador definir que ese fenómeno, ese evento que es seguido por otro, es una causa y un efecto. ¿Y eso de dónde aparece? Pues de la repetida observación del fenómeno. Eso se está presentando todas las veces. Usted la primera vez que hace una alergia a los mariscos, por ejemplo, como yo soy alérgico a los mariscos, la primera vez llega y dice, los camarones estaban pasados, porque a usted le gustan los mariscos. Y en la segunda usted llega y dice, es que no le quitaron esa venita que le tienen que quitar y por eso me cayeron mal. Pero ya para la tercera se da cuenta que le tienen que poner hidrocortisona y esteroides y dice, yo esa vaina no la puedo volver a comer. ¿Por qué? Porque usted llegó a la conclusión de que ese alimento a usted lo afecta y ¿dónde se dio cuenta? No la primera vez se los comió y le supieron deliciosos y hasta la segunda también, pero en la medida que se repitió el fenómeno, usted empieza a encontrar que existe una relación posiblemente de causa-efecto, porque después de que usted ingiere los mariscos, ocurren unos cambios en su organismo y todas las veces se presenta e incluso cada vez va a ser mayor. Pero muchas veces solo encontramos que un evento es seguido por el otro. Y entonces usted podría estar y tomarse por ahí un jugo de pamplemusa. Averigüen qué es la pamplemusa, qué fruta tan maluca. Con esa nos echaban a nosotros de las casas de los amigos cuando éramos pequeños y nos la pasábamos molestando y nos ofrecían jugo de pamplemusa. Le cuento que no lo toma nadie. Y si usted se tomaba el juguito de pamplemusa, supongamos que alguna vez le dio diarrea. Y uno podría decir, ve, es que después de que me tomé el jugo de pamplemusa, a mí me dio diarrea. La pamplemusa da diarrea, es causa de diarrea. Y resulta que eso no es así. Entonces, a veces los fenómenos son seguidos por un efecto, pero ese efecto no tiene relación con el fenómeno inicial. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a pensar que ciertas relaciones tienen el fenómeno causa-efecto? Entonces, primero, el término causa es algo que es abstracto, es algo así como el amor, como idea, así como cuando uno está en clase de filosofía y el profesor entra, todos saquen una hojita, escriban en esa hojita qué es la realidad y se va. Y uno pues termina ahí, la realidad es la realidad aquí lo mismo, la causa es la causa, es un nombre abstracto, pero este nombre abstracto tiene diferentes significados según
el contexto en que nos encontremos. Pero en epidemiología, nosotros el fenómeno causal lo estudiamos a partir de relaciones que hay entre algunos fenómenos y una enfermedad, buscando que prevenir la enfermedad por aquello de que la epidemiología, el objetivo principal es el hallar las causas alterables de la enfermedad. ¿Para qué? Pues para prevenir la enfermedad, ¿cierto? Bueno, cuando se habla de causa, pues depende desde el punto de vista que se esté hablando. En medicina se habla de fenómenos de multicausalidad, de factores de riesgo, más que de causas específicas, porque desde el punto de vista microbiológico, pues nosotros podríamos hablar de que la enfermedad del SARS-CoV-2 COVID-19 es el resultado exclusivo de el entrar en contacto con el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Pero muchas personas entran en contacto con este virus y no desarrollan la enfermedad. Entonces, ese fenómeno tiene que tener otro tipo de relaciones que llevan a que una persona desarrolle la enfermedad y a que otras no. Y esas características especiales son las que nos van a permitir a nosotros implementar medidas de prevención de enfermedades. Y entonces, ¿qué es una asociación causal? Entonces, acá vamos a tener la definición, ya nos vamos a pasar a nuestro Word. Entonces, veamos la definición. Se puede definir una asociación causal como la existente entre dos categorías de eventos, uno que sería la causa y el otro que sería el efecto, en la cual una alteración en la frecuencia o en la cualidad de uno de los eventos se sigue de un cambio en el otro. Están viendo mi Word, ¿cierto? Doctor. Sí, doctor. ¿Sí están viendo Word? Señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una característica A. Uy, vine con... A ver, volvamos acá porque estoy muy torcido. Ya muchos días sin usar este mouse aquí. A ver. Vale. Entonces nosotros tenemos que una característica A es seguida de un fenómeno B. Y que nosotros, cuando aumentamos A, puede ocurrir que aumente B, ¿cierto? Por ejemplo, le colocamos atropina al paciente. Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Le colocamos un beta bloqueador al paciente. Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Nosotros aumentamos o disminuimos el evento A y hay un cambio en B.
ese cambio puede ser de aumento o disminución, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ver con las dosis, sino con algunas otras características. Es que resulta que a la persona estamos a una altura sobre el nivel del mar y disminuye una enfermedad y bajamos de esa altura y aumenta la frecuencia de esa enfermedad. Entonces, si bien esa es una relación, no es la altura la que causa la enfermedad, ¿cierto? Sino que hay un fenómeno que tiene que ver con la altura, que está relacionado con los cambios que se presentan en el incremento o la disminución de una enfermedad, por ejemplo, el dengue. En la medida que vamos subiendo de altura sobre el nivel del mar, el dengue va a disminuir, pero no es porque la altura tenga que ver con la enfermedad, sino porque la altura tiene que ver con la reproducción de la Aedes aegypti, ¿cierto? Porque transmisor del dengue, ¿listo? ¿Es claro eso? Sí, doctor. Bueno. Entonces, la asociación causal, entonces, es la que existe entre dos categorías de eventos en la cual una alteración en la frecuencia en la calidad de uno de ellos se sigue de un cambio en el otro, pero no todas las relaciones en las que hay una alteración en la frecuencia o en la cualidad de uno de los eventos que se sigue de un cambio en el otro son asociaciones causales. Entonces, ¿qué me lleva a mí a definir que una asociación sea causal o simplemente sea una asociación de tipo estadístico? Y entonces, las asociaciones pueden ser de dos tipos. Asociaciones estadísticas causales y no causales. Pero también hay relaciones entre variables que no tienen relación o asociación desde el punto de vista estadístico. O sea, que son aquellas en que las dos son independientes, como vimos en biometría. Hablamos de independencia tanto en probabilidades, que recuerde que la probabilidad es un riesgo. Cuando tirábamos dos dados, esos dos dados no son independientes y por lo tanto no están asociados desde el punto de vista estadístico de que el primero caiga en 3 y el otro vuelva y caiga en 3. Eso no está asociado, son independientes. Pero cuando existe alguna asociación estadística, cuando nosotros encontramos esa relación entre las dos variables y desde el punto de vista estadístico hay una asociación, esa asociación la podemos denominar como causal y no causal. La no causal es simplemente una asociación estadística simple. Es que comer en la fogata y tener dinero. Ser pudiente, como se dice. Pues esa no es una asociación causal, pero sí es asociación estadística. O sea, si usted no tiene modito, pues
le toca recoger bastantico para ir allá cada 8 días a hacerse su comidita, ¿cierto? A almorzar allá en la fogata. Están asociados desde el punto de vista estadístico. Si usted va y mira las personas que van a la fogata, pues tienen un nivel socioeconómico determinado y el hecho de que yo tenga ese nivel económico me permite acceder a la fogata. Es una relación, pero no causa-efecto, porque hay muchas personas que también van a la fogata y no tienen platica, o sea, recogen durante cierto tiempo y van allá. Esa es una relación desde el punto de vista estadístico, la plata y comer allá. Es estadístico, pero no es causa-efecto. No puede decir uno, todo el que va a la fogata tiene plata. No, hay unos que no tienen plata, ¿cierto? Pero van allá, ya sea como van, ¿no? Pues con una tarjeta de crédito que es un fenómeno que si alguno de ustedes ya la tiene, espero que pronto la sepa manejar y los que no la tengan, el ideal es que nunca la reciban. Eso da una falsa sensación de solvencia. Usted no tiene plata, pero se siente con plata por lo que le dicen ahí y después tiene que pagar durante un tiempo largo eso que le entregan. Bueno. Y las asociaciones causales son de dos tipos. Una que es una asociación causal directa, como sería el bacilo de la tuberculosis para la enfermedad tuberculosis, y otra asociación causal indirecta, donde usted dice es que eso tiene que ver con el hacinamiento, con la pobreza y con esos otros fenómenos que alrededor de la tuberculosis se presentan. Entonces recordemos que hay asociaciones estadísticas no causales y asociaciones estadísticas causales. Asociación estadística no causal, pues el tinto con la diabetes. El café no produce diabetes, no afecta la diabetes, pero el azúcar que se le echa al café es el que puede subirle los niveles de azúcar. O sea que la asociación entre el café y la diabetes, si usted la hace desde el punto de vista estadístico, va a encontrar una asociación positiva. ¿Pero es causal? No es causal. Son dos variables que se encuentran relacionadas desde el punto de vista estadístico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, doctor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de asociación, nosotros desde el punto de vista de epidemiología vamos a encontrar que hay un grupo de personas, por ejemplo, expuestos a un factor de riesgo o a un evento y otro que no está expuesto. Y posteriormente vamos a encontrar que en este grupo pueden ocurrir dos fenómenos. Que hay un grupo de personas que pueden enfermarse y otro grupo que no se enferman, ¿cierto? Pero también en el grupo de personas que no están expuestos a ese fenómeno, vamos a encontrar un grupo de personas que se enferman y otro grupo de personas que no se enferman. ¿Qué espera uno desde el punto de vista causal?
que la proporción de los que se enferman en este grupo sea que mayor que la proporción de los que se enferman en este otro grupo. ¿Sí? Los que están expuestos a un fenómeno, pues si eso es un factor causal, pues va a haber más enfermos en ese grupo que en el otro. Por ejemplo, hábito de fumar y cáncer de pulmón. Entonces, yo voy a tener un grupo de personas que fuma y un grupo de personas que no fuma. Pero cuando voy a mirar, ocurre que yo voy a tener un grupo de personas que hacen cáncer de pulmón y un grupo de personas que no hace cáncer de pulmón, ¿cierto? O desarrolla. ¿Y qué espero yo? Pues que aquí sean muchos los que desarrollen cáncer de pulmón entre los que fuman y que entre los que no fuman, pues si bien hay gente que desarrolla cáncer de pulmón, pues esos no sean tantos, ¿cierto? ¿Y qué necesito yo aquí? Pues que entre los que sí fuman sean muy poquitos los que no desarrollan cáncer de pulmón y entre los que fuman y entre los que no fuman que sean muchos los que no desarrollan cáncer de pulmón. Y si yo me encuentro con este fenómeno, pues yo podría llegar a concluir o a decir que el hábito de fumar tiene una asociación causal en el desarrollo o la génesis del cáncer de pulmón. Ah, que es que hay gente que no fuma y también le da cáncer de pulmón. Sí, pero es que nosotros en medicina no hablamos de unicausalidad, sino que nosotros siempre hablamos de multicausalidad. O sea, el cáncer de pulmón es una enfermedad que se desarrolla por múltiples causas, entre esas hay genéticas, entre esas hay ambientales o del estilo de vida, como el hábito de fumar. Hasta ahí queda claro lo que es más o menos el fenómeno de la causalidad. Doctor. Bueno, entonces, en este que acabamos de ver inicialmente, cuando hablamos que hay un porcentaje mayor en un grupo que en el otro, y nosotros en biometría hacíamos una prueba de hipótesis para proporciones, lo que tenemos ahí hasta ahora es una asociación de tipo estadístico, ¿cierto? Y nosotros pues lanzamos la hipótesis de que esa asociación de tipo estadístico podría ser una asociación causal. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Bueno, no. Doctor, es que no entendí bien la diferencia entre la asociación estadística causal indirecta y la directa. O sea, por ejemplo, el ejemplo que usted acabó de dar sería No, en este momento estamos en asociación estadística. Ya vamos a mirar cómo esas asociaciones que son estadísticas, nosotros vamos a considerar que son asociaciones causales, ¿sí? Ya enseguida. O sea, hasta ahí, esa diferencia de proporciones entre un grupo y el otro, pues desde el punto de vista estadístico nos dicen que hay una asociación. Ahora vamos a definir cuáles de esas asociaciones estadísticas
sí son causales, o qué hago yo para ayudarme a definir que eso sí es una asociación causa-efecto. ¿Listo? Gracias. Bueno. Entonces, un poquito nomás, o sea, no todas las asociaciones estadísticas son causales. Muy poquitas se pueden determinar que son causa-efecto. Simplemente para que sean causales, nosotros tenemos que saber que un cambio, ¿sí?, en uno de los participantes nos va a determinar alteración en el otro. Por ejemplo, las asociaciones estadísticas no causales son el resultado de la asociación de ambas categorías de evento como una tercera, como les hablaba del tinto, el azúcar y la diabetes. Desde el punto de vista estadístico, usted va a encontrar que hay un mayor número de personas diabéticas entre los tomadores de tinto, o que hay un mayor número de personas con cáncer de pulmón entre los tomadores de tinto. Resulta que es que hay una tercera variable que está influyendo y que no la hemos visto. En la diabetes es el azúcar que se le echa al tinto, y en el cáncer de pulmón es el cigarrillo que acompaña al tinto. Entonces, si bien hay asociación estadística, no necesariamente las asociaciones estadísticas son asociaciones causales. Ahí, por ejemplo, hay una relación entre el colesterol, y la enfermedad cardíaca coronaria, pero también diría uno es que el paciente tiene síntomas y entonces eso lleva a enfermedad cardíaca coronaria, y resulta que los síntomas no son más que manifestaciones de hipercolesterolemia y que los síntomas no tienen nada de relación con la enfermedad cardíaca coronaria, sino que es el colesterol el que lleva a que la persona desarrolle la enfermedad cardíaca coronaria. Entonces, para determinar que una asociación estadística es causal, existen varios métodos. El primero, y casi que es el exclusivo, debería ser la experimentación directa. Yo pongo a estos a fumar y a los otros no los dejo fumar y miro a ver si desarrollan cáncer o no desarrollan cáncer. Eso es experimentación directa. Pero resulta que yo no puedo hacer experimentos para todo. O sea, yo le pongo la vacuna y a otros no les pongo la vacuna y espero a ver quién se enferma de COVID y quién no se enferma, para ver si la vacuna previene o no previene la enfermedad. Eso es experimentación directa. Esa sería la forma de determinar que una asociación estadística es causal. Pero como no podemos hacer experimentos para todo, entonces, a falta de esa evidencia experimental, nosotros tenemos que mirar que el fenómeno causa-efecto, ¿sí?, debe cumplir con ciertas características para que yo pueda llegar a decir que esa asociación estadística podría ser causal, ¿o no? Entonces, si no hay evidencia experimental, o sea, si no hacemos un experimento, que sería la forma más fácil de determinar una asociación causal, entonces, para que esa asociación que yo encontré desde el punto de vista estadístico, yo pueda concluir que es causal, debo tener las siguientes características. La primera,
que haya secuencia en el tiempo. Es decir, que un evento preceda al otro, o sea, se tomó el tinto y con el tiempo de tanto tomar tinto desarrolló un cáncer de pulmón. ¿Hay secuencia en el tiempo? Sí. O sea, está cumpliendo con eso. Que haya firmeza de la asociación. Entonces, firmeza de la asociación implica que entre más tinto se tome, más desarrolla cáncer de pulmón. Resulta que el que se toma 30 tintos, pues se fumará 30 cigarrillos y posiblemente desarrolle más cáncer de pulmón. Entonces, ¿hay firmeza en la asociación? Sí. A más tinto, más cáncer de pulmón. Efecto dosis-respuesta se llama eso. A mayor cantidad de tinto, mayor cantidad de cáncer de pulmón. Pero hasta ahí iríamos con que el tinto podría causar el cáncer de pulmón, pero debe cumplir con la tercera característica y es que haya consistencia con el conocimiento existente. Y entonces esa existencia con esa consistencia con el conocimiento existente tiene que ver con que habrá partes donde hay personas que toman café pero que no fuman y entonces esa distribución de el consumo de café en esos lugares debería ser igual a la distribución de cáncer de pulmón en otras partes. Y además de que usted en la revisión que ha hecho la literatura empieza a encontrar que muchas personas dicen que el tinto tiene relación con el cáncer de pulmón, hasta que alguien ya encontró que no era el tinto, sino el cigarrillo y empezó a sacar el cigarrillo y a comparar los que toman tinto solo con los que toman tinto y fuman, y se encontró que realmente el factor de riesgo es el cigarrillo. Entonces, a falta de evidencia experimental, yo tengo que tener en cuenta para definir que una asociación es de tipo causal, que haya secuencia en el tiempo, es decir, que un fenómeno se presente antes del otro, que haya firmeza en la asociación, y eso tiene que ver con el efecto dosis-respuesta, o sea, que siempre se encuentre el resultado, o la mayoría de las veces se encuentre el resultado, y que en la medida que yo aumento o disminuyo el factor que estoy estudiando, pues el resultado aumente o disminuya, ya sea que el fenómeno sea directamente proporcional o inversamente proporcional. Y en tercer lugar, que haya consistencia con el conocimiento existente, es decir, que la enfermedad se pueda distribuir de manera similar a cómo está el supuesto factor causal. Eso fue lo que encontró el doctor Chagas, creo que fue. El doctor Chagas en la enfermedad de Chagas, que él encontró por ahí el famoso pito y estaba relacionado con un grupo de personas que desarrollaban enfermedades a nivel cardíaco, y entre esa relación en las áreas donde se presentaban esos fenómenos, pues llegó a la conclusión que algo tendría que ver con el pito, que era el vector, y después descubrieron que era lo que ocurría. Pero es porque donde se encontraba la enfermedad había una distribución similar del vector. Había una relación, asociación estadística causal. Pues sí, porque este era el vector, no
solamente el hecho de que haya, por ejemplo, Aedes aegypti en Armenia, pues va a llevar a que se produzca dengue, pero si hay una relación causal, porque si no hay Aedes aegypti, no hay vector y por lo tanto no hay enfermedad. Entonces, como les venía diciendo, los hechos nunca dependen de causas únicas. ¿Sí? En medicina se habla de la multicausalidad y pueden existir múltiples redes para una enfermedad. ¿Qué son múltiples redes? Múltiples formas de llegar a desarrollar una enfermedad. Entonces, usted para desarrollar una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana puede deberse a sus propios antecedentes o a los antecedentes de su pareja. Usted puede ser monógamo, puede haber sido el hombre más juicioso del mundo o la mujer más juiciosa del mundo, pero su pareja es una persona promiscua, o lo fue antes de conocerle, y resulta que esa red causal es diferente a la suya. Entonces, nosotros vamos a tener muchas formas de adquirir una enfermedad y entonces eso ha hecho que el fenómeno de estudio de las enfermedades sea bastante complejo. Es que, ¿cómo le parece que mi esposa llegó virgen al matrimonio? Pero es que su esposa fue adicta a las drogas y por ahí llevó. O es que a su esposa le pusieron una transfusión por un accidente de tránsito y en esa época no se hacían las pruebas de tamizaje adecuadas y resulta que recibió una sangre contaminada que le pudo llevar a usted a desarrollar una enfermedad. Entonces, existen múltiples formas de adquirir una enfermedad y múltiples causas, o sea, nunca vamos a encontrar que la causa de una enfermedad sea única. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar que existen dos tipos de causas. Unas causas necesarias y unas causas suficientes de la enfermedad. Y la causa necesaria es aquella sin la cual no se presenta la enfermedad. O sea, sin virus de la inmunodeficiencia humana no puede haber SIDA. Sin bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculoso no puede haber tuberculosis. ¿Sí? Pero el solo hecho de uno estar en presencia del virus de la inmunodeficiencia humana o el solo hecho de estar en presencia del bacilo de la tuberculosis no va a llevar a que se desarrolle la enfermedad. Entonces, la causa necesaria es la condición sin la cual no hay enfermedad. Pero existen unas cosas que se llaman causa suficiente. Y son todas esas otras variables que hay alrededor de la enfermedad que llevan a que una persona entre en contacto con el bacilo de la tuberculosis o con el virus de la inmunodeficiencia humana y desarrolle una tuberculosis o desarrolle un SIDA. Entonces, en la tuberculosis usted va a tener una serie de características que llevan a que una persona pueda desarrollar una tuberculosis en presencia del bacilo de la tuberculosis. Una de esas características es de tipo genética, o sea, una susceptibilidad genética que es individual.
pero además una convivencia permanente o muy, muy estrecha con una persona bacilífera. O sea, está el bacilo de Koch, pero se requiere una convivencia con esa persona. No es que esta persona es bacilífera y yo con la primera pasada por acá por el corredor quedé listo con la tuberculosis. Que haya características como desnutrición proteico-calórica, el vivir en hacinamiento, características como la pobreza, pues que lo llevan a uno a que sea desnutrido y a que haya hacinamiento, problemas de higiene y todo esto. Entonces eso es lo que se denomina causa suficiente. Todos esos fenómenos que se reúnen para que en presencia de ese bacilo de tuberculosis se desarrolle la tuberculosis. O todas esas condiciones que hay alrededor del virus de la inmunodeficiencia humana que pueden llevar a que en una persona se multiplique el virus, lo desarrolle y haga posteriormente un SIDA. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, doctor. Pero estos fenómenos, pues, lógicamente están influenciados por el medio ambiente. Y recordemos que hay un medio ambiente físico, ¿sí? Que está compuesto por lo que llaman el ambiente inorgánico o geográfico. O sea, que los fenómenos el fenómeno de la enfermedad está influenciado estrechamente por el clima. Entonces vamos a tener enfermedades que, sobre todo en los países donde hay estaciones, están relacionadas con el invierno. Otras que son típicas de la primavera, como los fenómenos alérgicos y eso por el polen y estas otras cosas. Hay enfermedades que tienen relación con la topografía, las alturas, ¿sí? Donde son distintas las enfermedades que le dan a las personas que viven en Salento que las personas que viven en el Valle del Cauca, o las que viven en Bogotá, que las que viven en el Quindío. Como les dije, las estaciones, hay enfermedades que tienen relación con la humedad del ambiente, con el tipo de cultivo que se tenga en ciertos lugares. Y entonces uno va a encontrar que hay bagazosis por allá donde cultivan la caña de azúcar. Hay otras enfermedades en los sitios donde se maneja el algodón. Y en esto tiene que ver también los cambios que se presentan en las formas de producción de los productos agrícolas. Y entonces va a haber fenómenos donde pues se han ido motorizando, que vamos a tener problemas con accidentes de tractores o de trenes cañeros, pero habrá otros fenómenos donde la gente tiene que cargar al hombro los productos y van a tener algunos tipos de lesiones. O sea, en la enfermedad siempre vamos a tener en cuenta la influencia del medio físico. Pero también hay influencia del medio social. Lo vemos ahora con el fenómeno de los migrantes venezolanos y ahora vendrán los afganos, que hacen que los desplazamientos de la población desde el país vecino bolivariano hacia acá nos haya traído unos cambios en los fenómenos de la enfermedad, como sería la sífilis gestacional y la sífilis congénita. Esos fenómenos de desplazamiento de la población también por causa de la violencia, de las ocupaciones guerrilleras o paramilitares que
mal denominadas paramilitares, porque realmente organismos paramilitares son la Cruz Roja, la Defensa Civil, o sea, el que tiene como una relación, pero el término fue acuñado así en nuestro país. eh, pero esos han sido desplazados y traen con eso fenómenos como el aumento de los cordones de miseria a nivel de las grandes ciudades que llevan a hacinamiento, a que las viviendas se construyan en terrenos inestables, cerca de cañadas, de ríos, para poder adquirir fácilmente el agua, pero que conlleva una serie de fenómenos a nivel del tipo de enfermedades que se tienen. Influencia como las vías de comunicación, o sea, no es lo mismo el accidente que se presenta en una vía veredal estrecha donde pues las velocidades son más pequeñas, que pues sí, se queda sin frenos un vehículo y hay accidentes, a la cantidad de fenómenos que se presentan diariamente en una vía rápida donde va a haber accidentes de tránsito de gran magnitud. También vamos a tener en cuenta que hay influencia del medio social en los procesos de urbanización acelerada. Nosotros vemos cómo crece nuestra ciudad. O sea, nos vamos a, yo antes iba hacia el lado de, para ir a Pueblo Tapado, pasaba uno por Puerto Espejo y eso era pues muy despoblado y ahora uno encuentra una gran multitud de personas por allá y ha llevado a que ese fenómeno de urbanización en muchas partes lleve a que los servicios públicos no sean suficientes para el abastecimiento de toda la población y vamos a encontrar personas que no tienen agua potable y de ahí se derivan una gran cantidad de enfermedades. Vemos cómo ese medio social, los desplazamientos de población llevan a incremento de la violencia, como se ve en las grandes ciudades y en la nuestra también. Aquí no tanto, pero ve uno, por ejemplo, en Bogotá, cómo el fenómeno de la violencia se ha incrementado a partir de la población migrante y de la población colombiana también, porque la situación derivada de lo que ha pasado con la pandemia y las restricciones de movilidad y las restricciones de trabajo, pues aumentan este fenómeno social. También hay una relación del medio social que tiene que ver con el lugar de trabajo. Nosotros encontramos las fábricas de asbesto donde aparecían las asbestosis, los hospitales donde uno encuentra el síndrome de burnout o del quemado por el estrés, por la cantidad de trabajo. Encuentra que el personal de enfermería pues tiene que hacer grandes fuerzas para trasladar un paciente de una cama a una camilla o de la camilla a la cama y que se presentan fenómenos a nivel lumbar, eh, a nivel de la columna, que no se presentarían en otras actividades, o fenómenos derivados del permanecer durante mucho tiempo frente a una pantalla del computador en otras partes. El ambiente social va a tener que ver mucho con las costumbres y los hábitos, como ocurre con el cáncer gástrico en la zona del, por ejemplo, del área de Pasto y el oriente antioqueño, donde a la gente le gusta consumir la famosa arepa hecha con ceniza, pues que el maíz lo pilan con ceniza o que les gustan los alimentos quemados y eso ha llevado a que se aumente eh, el índice de cáncer de pulmón en ciertas partes o los hábitos
que han llevado también, hay países donde casi todo el mundo fuma, pues aquí en el nuestro ya se ha disminuido mucho este fenómeno, pero hay hábitos que en algunos lugares pues la gente es sedentaria por naturaleza, no hacen ejercicio y entonces llevan a unas enfermedades y en otras son muy dados a la rumba, la parranda y las fiestas y fenómenos y cosas como los carnavales que llevan a otro tipo de enfermedades. También existen características desde el punto de vista familiar que llevan a costumbres específicas en las familias que pueden influenciar la enfermedad de diferentes maneras. Y tenemos también la influencia del medio biológico, y ahí es donde vamos a encontrar que en el ambiente hay una gran cantidad de microorganismos que pueden ser nocivos o benéficos para nosotros, que hay plantas, hay animales y otros indeterminados como los virus y eso, que en algunas ocasiones pueden ser nocivos y en otras pueden ser benéficos, pero que este ambiente biológico ha sido modificado por el hombre y encontramos entonces gérmenes como la pseudomona que podría estar considerarse como un germen saprófito eh, que todo el mundo lo tiene en su canal intestinal, pero que a partir de la utilización de antimicrobianos, ¿sí? De amplio espectro, hemos hecho una selección de flora y pueden considerarse como gérmenes oportunistas que afectan a la población. En epidemiología existen unos conceptos básicos que no podemos dejar de lado porque lo vamos a escuchar, lo vamos a leer. Y el primero tiene que ver con el huésped, que yo considero que ha sido más una mala traducción de la que nos ha llevado a hablar del famoso huésped, que viene a ser la persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Para mí debería ser el hospedero, o sea, uno recibe ese agente infeccioso y lo deja crecer en su organismo. Debería ser uno el hospedero, no el infeccioso, no el huésped. El huésped es el agente infeccioso que llega, ¿cierto? Pero parece que proviene de una mala traducción de algún texto y nos quedamos con ese término de huésped. Otra definición básica es el concepto de infección. Infección no implica enfermedad. Una infección no es más que la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Entonces yo recibo un germen infeccioso, pero puedo no desarrollar la enfermedad. Sino en ese momento yo tengo una infección, mas no tengo enfermedad. Entonces, la infección, hay muchos pacientes que están infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana y simplemente son positivos para el virus de la inmunodeficiencia humana, pero no tienen ningún tipo de manifestación clínica, por lo tanto no están enfermos. Entonces, hay que tener bien claro esa diferencia. Entonces, infección es la entrada y desarrollo o multiplicación del agente infeccioso en el organismo, ya sea de una persona o de un animal. Contaminación. Entonces, la contaminación es que se habla de
No, es que ese paciente se contaminó con el virus, no, se infectó con el virus tal, porque la contaminación solo es la presencia de esos agentes infecciosos vivos en las superficies, ya sea del cuerpo o de las prendas de vestir. Eso es una contaminación. Entonces, la presencia de agentes infecciosos ¿en dónde? En la piel, pero la piel sana, o en las prendas de vestir. Eso es contaminación. Infectividad es la capacidad o la propiedad que tiene un agente infeccioso de, como quien dice, quedarse y multiplicarse dentro de un huésped. O sea, un germen es muy infectante cuando pues con solo entrar en contacto con él se va quedando y se va alojando y va a multiplicarse ahí dentro del organismo. O sea, es un germen muy infectante. Puede ocurrir que yo tenga un germen muy infectante, pero como vamos a ver ahora, poco patogénico, o sea, que no tenga capacidad de producir enfermedad. Y entonces no pasa nada, es muy infectante, pero pues el desarrollo de enfermedad es muy bajito. Ahora, la patogenicidad. Esta sí es la capacidad que tiene un germen infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible. Entonces, nosotros tenemos gérmenes que pueden ser infectantes, pero que su patogenicidad no sea muy alta. Entonces, el bacilo de la tuberculosis puede ser infectante. Pero resulta que si el bacilo de la tuberculosis ingresa a nuestro organismo, pero no existen ciertas características que lleven a que yo entro en contacto con ese germen, entonces la posibilidad de que desarrolle yo la enfermedad es muy bajita, a no ser que se den una serie de fenómenos. Infección inaparente es la presencia de infección en un huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos. Es decir, es esa persona que le tomaba un examen de laboratorio y salió positivo, pero él está bien. Es una infección inaparente, o sea, el paciente está infectado, el microorganismo ingresó, se multiplicó y aparece en un examen de laboratorio, pero no ha producido enfermedad, o sea, no ha habido patogenicidad de parte de el germen. Doctor. Dígame. O sea que la patogenicidad es más inherente al huésped. No, es el germen el que tiene patogenicidad. Y si, por ejemplo, entonces el huésped, lo que usted decía ahorita, no tiene los aspectos para que se desarrolle la enfermedad. No, es que lo que pasa es que hay gérmenes que son muy patógenos, o sea, usted está cerquita de él y tan se enfermó. Por ejemplo, el meningococo es altamente infectante y altamente patógeno, es capaz de producir enfermedad, pero hay gérmenes que no son tan patógenos, ¿cierto? Por ejemplo, el estafilococo epidermidis puede ser infectante, pero la patogenicidad en un huésped normal, pues necesita ciertas características para que él pueda producir enfermedad, mientras que hay otros microorganismos como el cólera. El cólera es altamente infectante y altamente patógeno, o sea, esa vaina se riega rápidamente, pero hay otros que se demoran mucho y entonces no es tan fácil tanto la transmisión como el llegar a producir enfermedad. O sea, la patogenicidad es la capacidad que tiene el germen por sí solo de producir la enfermedad. ¿Sí? Que hay unos que tienen más capacidad que otros. O
O sea, rápidamente enferman la gente y, o sea, usted entra en contacto con ese germen y de una vez está enfermo, ¿sí? Eso es patogenicidad. Listo. Gracias, doctor. Entonces, las infecciones inaparentes son aquellas que solo pueden identificarse pues, por un examen de laboratorio. Ahora viene la virulencia. Y la virulencia es la capacidad de ese agente de producir casos graves o fatales. Entonces, el virus del SARS-CoV-2 es un virus infectante, ¿cierto? ¿Tiene patogenicidad? Sí, es capaz de producir enfermedad, y mucha. ¿Sí? Y la capacidad de producir casos graves o fatales, pues no es como tanta. La gente va a decir, uy, ¿cómo así? No, porque es que de 100 que les da esa vaina, 90 son inaparentes. ¿Sí? Y de esos otros 10, pues sí, a los que les da hay casos graves y fatales, pero de los 10 hay por ahí 9,5 que no les pasa nada, ¿cierto? Mientras que a una persona le da meningitis meningocócica. O sea, ese germen es que altamente infectante, sí. Altamente patógeno, también produce enfermedad. Produce casos graves o fatales, a vaina se los lleva a uno rapidito, lo mismo que el cólera. Entonces, eso es lo que hay que mirar con relación a los patógenos. Por ejemplo, la variable delta es más infectante que la variable normal del SARS-CoV-2. Sí. Uy, esa vaina se transmite más fácil, la delta. Pero ¿es más virulenta? No es más virulenta. Produce más casos graves y fatales el SARS-CoV-2 inicial que la variable delta. Estamos en el análisis ahora de la variante Mu, que es la variante colombiana, para determinar qué capacidad de virulencia tiene. Bueno, y viene el otro fenómeno que es la antigenicidad o inmunogenicidad. Y entonces es la capacidad que tiene ese germen de inducir la inmunidad específica. Entonces, a usted el sarampión es altamente infectante, es altamente patógeno, es pues una virulencia media, pues produce casos graves, pero no son todos, o sea, la gente, inclusive antiguamente trataban la gente con leche con boñiga para eso, y con eso salían, les daban leche con boñiga. Si saben qué es boñiga, ¿no? Sí, doctor. O sea, el excremento de la vaca, les revolvían esa vaina y que con eso los curaban, yo no sé. A mí no me tocó, pero a mis tíos sí les tocó. Bueno, entonces es virulento. También, o sea, ese produce casos graves, pero es virulento medio. Pero antigenicidad o inmunogenicidad. O sea, la persona le da esa vaina y le repite. No, eso no repite. ¿Por qué no repite? Porque eso induce inmunidad específica y no repite por la capacidad que tiene ese germen de inducir inmunidad específica. Pero el estafilococo aureus, a usted le da una infección por estafilococo aureus, se la tratan y todo, y el estafilococo aureus produce enfermedades infectantes, sí. ¿Es patógeno? También. ¿Puede producir casos graves o fatales? También. Hay gente que una neumonía estafilocóxica se lo lleva a uno. Una estafilococcemia también. Pero desarrolla antigenicidad o inmunogenicidad. No, esa vaina usted dentro de 15 días le puede dar otra infección por estafilococo. O sea,
ese germen no tiene capacidad de inducir inmunidad específica. El SARS-CoV-2, ¿qué pasa con la inmunidad específica? Y eso está en veremos, porque hay gente que le ha dado COVID y vuelve y le da. No sabemos cuánto tiempo duren los anticuerpos y que pase y sea como la influenza, que cada 6 meses nos toca estar vacunando a las personas, porque esa vaina pues muta tanto que pues no alcanza ni siquiera a producir una inmunidad específica. Bueno, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? A ver, ya falta un cuarto para las 6. Perdón, a ver, yo miro aquí una cosa. Dejemos. Bueno, vemos esta diapositiva y ahí terminamos por hoy. Entonces, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? No es más que hacer una descripción de los hechos que ocurren desde que usted estaba sano, entra en contacto con un agente nocivo, pues no digamos microorganismo, pero es un agente nocivo, y desarrolla luego la enfermedad, se recupera o le quedan secuelas o se muere. Y ese proceso que se obtiene a partir de la observación de múltiples pacientes, porque no es con el primer paciente que uno llega y dice, no, vea, lo que pasa es que esa enfermedad, la persona entra en contacto con un paciente con SARS-CoV-2. Y después de que yo vi a este paciente, ¿cómo me parece que el paciente a los 4 días consultó por fiebre, al quinto tuvo cefalea y en el sexto estaba saturando el 87%, en el noveno día lo teníamos en la unidad de cuidado intensivo y a los 15 días se murió? Esa es la historia clínica de ese paciente. Pero cuando yo reúno la información de muchos pacientes y empiezo a ver al cuánto tiempo de haber estado en contacto un montón de pacientes con ese germen o con una persona positiva, pues la persona empezó a desarrollar los primeros síntomas. ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas que desarrolló? ¿Cuánto le duraron? No, es que hace temperatura hasta de 38,5 y listo. Que hace una cefalea y las características de la cefalea es la siguiente. No, es que la persona empieza a tener un poquito de dificultad respiratoria, pero cuando empieza a tener un poquito de dificultad respiratoria, hace rato que está desaturado. Y se empiezan a sacar valores promedios de lo que ocurre en la población y entonces de ahí sale la historia natural de la enfermedad que tiene fines pronósticos. ¿Por qué? Porque cuando un paciente le llega a uno al consultorio, lo primero que le va a preguntar cuando le hace uno el diagnóstico es, ¿de acá para allá qué viene, doctor? ¿Qué va a pasar conmigo? Y nosotros, pues, adivinos no somos, pero con lo que ha ocurrido con otros pacientes, a usted le podría pasar lo siguiente. Que esa no pase de ahí de tener fiebre, cefalea, un poquito de tos seca, que haya perdido el olfato y el gusto, y que esa vaina se le pase sola. Pero hay unos poquitos pacientes que después de cierto tiempo desarrollan tal cosa. Esa información
nunca la vamos a poder dar con certeza. O sea, nosotros hablamos de unas probabilidades de que la respuesta que tenga el paciente a un fenómeno sea una. Entonces, no, es que me parece que me diagnosticaron un astrocitoma cerebral y resulta que, me parece, a un primo mío se lo diagnosticaron y a los 6 meses se murió. Pero a mi cuñada duró 9 años con esa vaina. O sea, ¿qué hace que una persona dure 6 meses y que la otra dure 9? Entonces ahí va a estar el estadio en que lo diagnosticaron, el tipo de tratamiento, muchos fenómenos que van a modificar la historia natural de la enfermedad en ese paciente. Y entonces, ¿cómo podemos decirle a alguien qué es lo que va a ocurrir con él después de este diagnóstico? Pues con la experiencia. ¿Con cuál experiencia? La que recogió de otros pacientes. ¿Y quién la recogió? Pues o unas personas que se dedicaron a hacer esos tipos de estudios, que son los epidemiólogos, pero que a nosotros nos lo entregó el libro de Harrison, escrito ahí, nos dice el paciente va a presentar esto, esto y esto, y a los tantos días presenta esto. Eso es la historia natural de la enfermedad, pero para obtener esa historia natural de la enfermedad, nosotros debemos mirar cómo evolucionó esa enfermedad en múltiples pacientes para poder llegar a sacar conclusiones y mirar y cuáles fueron los acontecimientos más importantes que se presentaron durante la evolución del paciente para resaltar y ofrecerle a la comunidad médica. Esos datos, una vez resumidos, a partir de muchos pacientes y con base en manejo de tipo estadístico y epidemiológico, van a permitir que se entregue una información más o menos cercana a lo que podría ser la evolución o la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo sería esa historia natural de la enfermedad? ¿Qué le pasaría al paciente desde que arrancó hasta que sea que se le quitó la enfermedad o se murió? ¿Qué pasa con tratamiento? ¿Qué pasa sin tratamiento? Y eso es lo que se denomina historia natural de la enfermedad. Entonces, ya esta parte que ya es donde vamos a empezar a utilizar matemáticas, creo que la vemos en la próxima clase, Dios mediante. Porque pues ya yo creo que deben estar cansados ahí frente al computador. Si tienen alguna pregunta, estoy acá dispuesto a responderla. ¿Nadie tiene preguntas? Dígame. Por ahora no. Bueno. Doctor, por ahora todo muy claro. Bueno, ok. Entonces nos vemos el próximo martes. Yo voy a montar entonces el acta de concertación ahí para que la voten en la plataforma. Recuerden pues que los parciales, pues las fechas que hay ahí son tentativas, pues dependiendo de cómo vayamos ahí, pues los hacemos en la fecha que consideremos. Esta tiene una ventaja que no es como biometría, que cuando se juntan dos parciales, se juntan dos temas, pues, o sea, se sobrepone un tema que le enreda a uno el tema anterior. Entonces aquí no hay problema con relación a eso y podríamos entrar a concertar posteriormente. Entonces, que tengan una feliz noche y muchas gracias por la atención. Muchas Gracias. gracias. Gracias, doctor. Mucho gusto.